ha dado a cuidar, para que con la mente y el cuerpo le podamos por siempre alabar. Ejercicio debo hacer y el sol yo tomaré, aire puro inhalaré, frutos sanos comeré, agua fresca beberé, descansar procuraré, para que con mi vida cada día imperante por siempre pueda ser. De su santa palabra Dios dice: quiero que tengas prosperidad en tu cuerpo, también en tu alma, y que andes con mucha integridad. Ejercicio debo hacer y el sol yo tomaré, aire puro inhalaré, frutos sanos comeré, agua fresca beberé, descansar procuraré, para que con mi vida cada día imperante por siempre pueda ser. Ejercicio debo hacer y el sol yo tomaré, aire puro inhalaré, frutos sanos comeré, agua fresca beberé, descansar procuraré, para que con mi vida cada día imperante por siempre pueda ser. Para que con mi vida cada día imperante por siempre pueda ser. Muy buen día para todos. Les saludo desde Colombia. Mi nombre es Estela, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de aprender cada día. Vamos a tener una pequeña oración antes de iniciar la lectura del enunciado número 5 del capítulo 2 de la temperancia. Padre Celestial, en esta hora te queremos dar gracias, Padre amado, porque cada día podemos aprender más de ti, nos enseñas, nos capacitas, porque hemos hallado gracia, Señor, y necesitamos ser instruidos por ti, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos hacer lo correcto. Perdona, oh Dios, nuestros pecados, líbranos del mal, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A continuación, leo el segundo capítulo, enunciado número 5 del libro de la temperancia, escritora Elena G. de White. Un problema de salud pública. Han vendido su fuerza de voluntad. Hay en el mundo una multitud de seres humanos degradados, los cuales, cediendo en su juventud a la tentación de usar tabaco y alcohol, envenenaron sus tejidos, los tejidos del organismo humano, y pervirtieron sus facultades racionales hasta el límite donde quiso llevarlo Satanás. La capacidad de pensar está ofuscada. Las víctimas ceden a la tentación del alcohol y venden su capacidad de razonar por un vaso de bebida. Mirad a ese hombre privado de razón. ¿Qué es? Es un esclavo de la voluntad de Satanás. El archiapóstata lo dota de sus propios atributos. Es un esclavo del libertinaje y de la violencia. No hay crimen que no esté dispuesto a cometer, porque ha puesto en su boca aquello que lo embriaga y hace de él, mientras está bajo la influencia, un demonio. Mirad a nuestros jóvenes. Escribo ahora acerca de algo que hace doler mi corazón. Han perdido su fuerza de voluntad. Sus nervios están debilitados porque su poder se ha agotado. En su semblante no está el brillo
rubicundo de la salud. Se ha ido la mirada vivaz de los ojos, se ha perdido su lustre. El vino que han bebido han debilitado su memoria. Son como personas de edad avanzada. El cerebro ya no puede producir sus ricos tesoros cuando es necesario. El pecado moral y una enfermedad física. Entre las víctimas de la intemperancia hay representantes de toda clase social y de todas las profesiones. Hombres encumbrados de gran talento y altas realizaciones han cedido a sus apetitos hasta que han quedado incapaces de resistir a la tentación. Algunos que en otro tiempo poseían riquezas han quedado sin familia ni amigos, víctimas de padecimientos, miseria, enfermedad y degradación. Perdieron el dominio de sí mismos. Si nadie les tiende la mano de auxilio, se hundirán cada vez más. En ellos el exceso no es tan solo pecado moral, sino enfermedad física. Una situación desesperada. El hombre que contrajo el hábito de la bebida se encuentra en una situación desesperada. Su cerebro está enfermo y su voluntad debilitada. En lo que toca a su propia fuerza, sus apetitos son ingobernables. No se puede razonar con él ni persuadirle a que se niegue a sí mismo. Cuerpo y alma en esclavitud. Las casas de bebida están esparcidas por todas las ciudades y pueblos. El viajero entra en un local público con su razón, su capacidad de caminar en forma erecta, pero míranlo cuando sale. Se ha ido el brillo de sus ojos, se ha ido la capacidad de caminar en forma erecta, va haciendo heces de un lado para el otro como un barco en el mar. Su capacidad para razonar se ha paralizado. La imagen de Dios está destruida. El brebaje que envenena y enloquece ha dejado una marca sobre él. Está en una esclavitud de cuerpo y alma y no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. El comerciante de bebidas ha puesto su botella ante los labios de su prójimo y bajo su influencia está lleno de crueldad y homicidio, y en su locura comete realmente homicidio. Es llevado ante el tribunal terrenal, y los que legalizaron el expendio de bebidas son obligados a enfrentarse con el producto de su propia obra. Ellos autorizaron por ley que se le entregase a ese hombre una bebida que lo convertiría de cuerdo a loco, y ahora necesitan enviarlo a la prisión o a la horca por su crimen. Su esposa e hijos han quedado en el abandono y en la miseria para convertirse en una carga de la comunidad en la cual viven. El hombre está perdido en cuerpo y alma, desheredado de la tierra y sin esperanza en el cielo. Ninguna fuerza para resistir a la tentación. Las víctimas de beber se enloquecen tanto bajo la influencia del licor que están dispuestos a vender su razón por un vaso de aguardiente. No guardan el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Su fuerza moral está debilitada, que no tienen poder para resistir a la tentación. Y su deseo de bebida es tan fuerte que eclipsa todo otro deseo, y no se dan cuenta que Dios pide de ellos que le amen con todo su corazón. Son prácticamente idólatras, porque todo lo que enajena sus efectos del Creador, todo lo que debilita y amortigua su fortaleza moral, está usurpando el trono de Dios
y recibe el servicio que es debido solo a él. Satanás es adorado en todas estas viles idolatrías. El que se detiene con el vino está jugando con Satanás el juego de la vida. Él fue quien hizo a los malos hombres agentes suyos, de modo que no comiencen con el hábito de la bebida, puedan convertirse en borrachos. Él planeó que cuando el cerebro estuviera confundido con el alcohol, llevaría al borracho a la desesperación y le haría cometer crímenes atroces. En el ídolo que ha levantado para que los hombres lo adoren, todo es contaminación y crimen, y la adoración del ídolo arruinará tanto el alma como el cuerpo, y extenderá su nefasta influencia sobre la mujer y los hijos del borracho. Las inclinaciones corruptas del borracho se transmiten a su descendencia y de ella a las generaciones siguientes. Un poder demoníaco en acción, pero ¿no son los gobernantes del país mayormente responsables por el aumento de la criminalidad, la ola de maldad que es resultado del expendio de bebidas? ¿No es su deber y no está en su poder eliminar este mal moral? Satanás ha formado sus planes y aconseja a los legisladores, y a estos reciben sus consejos y así mantienen en actividad mediante disposiciones legislativas la plétora del mal que resulta en mucha miseria y crimen de un carácter tan terrible que la pluma humana no puede describirlo. Un poder demoníaco está en acción a través de instrumentos humanos y los hombres están tentados a complacer el apetito hasta que pierden su dominio propio. La vista de un ebrio, si no fuera tan común, levantaría la indignación pública y haría que el tráfico de bebidas se eliminara. Pero el poder de Satanás ha endurecido de tal manera los corazones humanos, ha pervertido de tal forma el juicio humano, que los hombres pueden contemplar los ayes, el crimen, la pobreza, que inundan el mundo por causa del tráfico de bebidas y permanecer indiferentes. Día tras día, mes tras mes, año tras año, las trampas mortales de Satanás se ponen en nuestras comunidades, a nuestras puertas, en las esquinas, donde quiera sea posible atrapar almas para que su poder moral pueda ser destruido y la imagen de Dios raída y las almas se hundan en la degradación, más abajo que el nivel de las bestias. Las almas peligran y perecen. ¿Y dónde está la energía activa? El esfuerzo decidido de parte de los cristianos para alzar una señal de advertencia, para iluminar a sus semejantes, para salvar a sus hermanos que perecen. No hemos de mantener, de hablar, de idear métodos para salvar a los que están ya muertos y perdidos, sino ocuparnos de aquellos que no lo están todavía, más allá del alcance de la comprensión y de la ayuda. Legislando el tráfico de licores, la ley da sustentación a la caída del alma y niega a detener el tráfico que inunda el mundo del mal. Consideren los legisladores si no pueden evitarse todo esto que hace peligrar a la vida humana, la fuerza física y la visión mental. ¿Es necesaria toda esta destrucción de la vida humana? La responsabilidad del traficante de licores. Los que venden bebida embriagante a sus semejantes reciben las ganancias del borracho y no le dan equivalencia de su dinero. En lugar
de eso le dan aquello que lo enloquece, que le hace actuar descabelladamente y lo convierte en un demonio del mal y crueldad. Pero los ángeles de Dios han sido testigos de cada paso dado en el camino descendente y han seguido el rastro de todas las consecuencias que resultan del hecho de que el hombre haya puesto la botella en los labios de su prójimo. El traficante de bebidas figura en los registros entre aquellos cuyas manos están llenas de sangre. Es condenado por tener en la mano la bebida intoxicante por la cual su prójimo es tentado a la ruina y por la cual los hogares se llenan de miseria y degradación. El Señor considera responsable al vendedor de la bebida por cada centavo que entra en sus arcas, sacado de las ganancias del pobre borracho, que ha perdido toda su fortaleza moral, que ha hundido su virilidad en la bebida. Debe dar cuentas a Dios. No importa cuál sea la riqueza, poder o posesión de un hombre a la vista del mundo, no importa si le está permitido por la ley de un país vender bebidas embriagantes a su prójimo, será tenido por responsable a la vista del cielo por degradar al alma que ha sido redimida por Cristo, y será culpado en el juicio para rebajar un carácter que debería haber reflejado a la imagen de Dios, hasta reflejar a la imagen de lo que está abajo de la creación animal. Al incitar a los hombres a educarse en el hábito del alcohol, el vendedor de bebidas está en la práctica quitando la justicia del alma y llevando a los hombres a convertirse en abyectos esclavos de Satanás. El Señor Jesús, el príncipe de vida, está en controversia con Satanás, el príncipe de las tinieblas. Cristo declara que su misión es elevar a los hombres. Jesús dejó los atrios celestiales y depuso su propia gloria y revistió su divinidad con humanidad para que pudiese entrar en estrecho contacto con la humanidad y por precepto y ejemplo pudiese elevar y ennoblecer la humanidad a restaurar el alma humana a la imagen perdida de Dios. Esta es la gloria, es la obra de Cristo. Pero, ¿cuál es la influencia de aquellos que legalizan el tráfico de bebidas? ¿Cuál es la influencia de aquellos que ponen la botella en los labios de su prójimo? Contrasten la obra del vendedor de bebidas con la obra de Jesucristo y estarán forzados a permitir que los que trafican con el alcohol y los que sostienen el tráfico están trabajando en colaboración con Satanás. Mediante este negocio están haciendo una obra mayor en perpetuar la miseria humana de lo que están haciendo los hombres en cualquier otro negocio del mundo. El vendedor de bebidas asume la misma actitud de Caín y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice, como lo dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Los vendedores de bebidas serán tenidos por responsables del desamparo que ha entrado en los hogares de aquellos que eran débiles en fortaleza moral y que cayeron por la tentación de la bebida. Se les imputarán la miseria, el sufrimiento, la desesperación que entraron en el mundo mediante el tráfico de bebidas. Tendrán que responder por los ayes y la necesidad de las madres y de los hijos que han carecido de comida, vestido y techo, que han sepultado toda esperanza y alegría, en la cual cuida del pajarillo y toma nota de todo cuanto cae al suelo, que reviste el campo de hierba, que hoy es y mañana es echado en el horno. No pasará por alto a aquellos que han sido formados a su propia imagen, comprados por su propia sangre
ni desoirá sus gemidos del dolor. Dios toma nota de toda esta impiedad que perpetúa la miseria y el crimen. Considerará responsable de todo ello a aquellos cuya influencia ayuda a abrir la puerta de la tentación para el alma. La sentencia de Dios sobre el vendedor de bebidas. No sabe ni se preocupa de que el Señor tiene en cuenta qué arreglar con él, y cuando su víctima ha muerto, su corazón de piedra no se inmuta. No ha puesto oído a la advertencia. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanas vuestros hijos. No habrá excusa para el traficante de bebidas en aquel día, cuando el hombre recibirá de acuerdo con sus obras. Los que hayan destruido la vida tendrán que pagar la penalidad con la suya. La ley de Dios es santa, justa y buena. No fomentemos el deseo de estimulantes. Recuerden que cada alma que tiene la sagrada obligación ante Dios de hacer lo mejor por sus semejantes, cuán cuidadoso debería ser cada uno de no caer en el deseo de estimulantes. Al aconsejar a amigos y vecinos a tomar licores para la salud, están en peligro de convertirse en agentes de la destrucción de sus amigos. Han llamado mi atención muchos incidentes en los cuales, por un simple consejo, hombres y mujeres se han convertido en esclavos del hábito de la bebida. Los médicos son responsables de convertir a muchos en borrachos. Sabiendo lo que hará la bebida para quienes aman, se han tomado la responsabilidad de prescribirla para sus pacientes. Si razonaran a causa del efecto, sabrían que los estimulantes habrán de producir el mismo efecto en el órgano del cuerpo que el que produce en el hombre entero. ¿Qué excusa podrán presentar los médicos por la influencia que han ejercido para convertir en bebedores a padres y madres? Advertidos para librarse de las consecuencias. Teniendo a la vista los terribles resultados de la complacencia de las bebidas embriagantes, ¿cómo es posible que haya hombre o mujer que pretenda creer en la palabra de Dios, que se aventure a tocar, probar o manejar vino o licores? Una práctica tal ciertamente está en desacuerdo con la fe que profesan. El Señor ha dado indicaciones especiales en su palabra acerca del uso de vino y licores. Ha prohibido su uso, ha recalcado su prohibición con sus fuertes advertencias y amenazas. Pero su amonestación contra el uso de bebidas embriagantes no es el resultado del ejercicio de una autoridad arbitraria. Ha amonestado a los hombres para que se liberen del mal que resulta de la complacencia en vino y en licores. El tráfico de bebidas es un terrible azote para nuestro país y está sostenido y legalizado por quienes profesan ser cristianos. Al hacer así, las iglesias se hacen responsables de todos los resultados de este tráfico mortífero. El tráfico de bebidas tiene la raíz en el mismo infierno y lleva a la perdición. Estas son consideraciones solemnes. Enunciado número 6, el alcohol y las personas de responsabilidad. Lecciones del caso de Nabat y Abiú. Nabat y Abiú, los hijos de Aarón que ministraban en el sagrado oficio del sacerdocio,
Se sirvieron vino en abundancia, y como acostumbraban, fueron a ministrar delante de Jehová. Los sacerdotes que quemaban incienso delante de Jehová tenían que usar el fuego del altar de Dios que ardía día y noche, y nunca se apagaba. Dios dio indicaciones explícitas acerca de la forma en que debían realizarse cada parte de su servicio para que todo lo que estuviera relacionado con el culto sagrado estuviese de acuerdo con su santo carácter. Toda desviación de las inclinaciones expresas de Dios en relación con su sagrado servicio era pasible de muerte. Dios no aceptaría ningún sacrificio que no estuviese sazonado con la sal del fuego divino, que representaba la comunicación entre Dios y el hombre, accesible solamente mediante Jesucristo. El fuego sagrado que debía ser puesto en el incensario era mantenido perpetuamente encendido mientras los hijos de Dios estaban afuera, orando fervientemente. El incienso, alumbrado por el fuego sagrado, había de subir delante de Dios mezclado con sus oraciones. Este incienso era un emblema de la mediación de Cristo. Los hijos de Aarón tomaron fuego común que Dios no aceptaba y ofrecieron un insulto a Dios infinito, presentando este fuego extraño delante de él. Dios los consumió con fuego por su desprecio deliberado de sus expresas indicaciones. Todas sus obras eran como la ofrenda de Caín. No se presentaban en ellas al divino Salvador. Si esos hijos de Aarón hubieran tenido el dominio completo de sus facultades pensantes, habrían discernido la diferencia entre el fuego común y el sagrado. La complacencia del apetito rebajó las facultades y oscureció de tal forma el intelecto que se extinguió su facultad de discernimiento. Comprendían plenamente el carácter sagrado del servicio simbólico y la terrible solemnidad y responsabilidad que expresa sobre ellos al presentarse delante de Dios para ministrar en el servicio sagrado. Eran responsables. Algunos podrán preguntar, ¿cómo podían los hijos de Aarón ser tenidos por responsables cuando sus intelectos estaban paralizados por la embriaguez, que no podían discernir la diferencia entre el fuego sagrado y el común? En el momento de llevar la copa a sus labios, se hicieron responsables por todos los actos que cometiesen bajo la influencia del vino. La complacencia del apetito les costó la vida, y esos sacerdotes, Dios prohibió expresamente el uso del vino que influyera en la obnubilación del intelecto. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Aquí tenemos las clarísimas indicaciones de Dios y sus razones para la prohibición del uso del vino, para que su facultad de discriminación y discernimiento fuera clara y no confusa de manera alguna, para que su juicio fuera correcto y pudiese siempre discernir entre lo limpio y lo inmundo. Se da también una razón de suma importancia por lo cual debían abstenerse de todo lo que pudiese embriagar. Se requería el pleno uso de la razón despejada para presentar a los hijos de Israel todos los estatutos que Dios les había hablado.
requisitos de los dirigentes espirituales. Toda comida o bebida que impida el ejercicio sano y activo de las facultades mentales es un pecado provocativo a la vista de Dios. Este es especialmente el caso de aquellos que ministran en las cosas sagradas, que en todo momento debieran ser ejemplos para el pueblo y estar en condiciones de darles instrucción adecuada. Ministros del púlpito sagrado, cuyos labios y boca están corrompidos, se atreven a tomar la sagrada palabra de Dios en complacencia pecaminosa. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuesto para hacer el mal. Dios no está más dispuesto a recibir un sacrificio de la mano de aquellos que de esta forma se mancillan a sí mismos y ofrecen su servicio, el incienso de tabaco y de alcohol, de lo que estaba para recibir la ofrenda de los hijos de Aarón, quienes ofrecieron incienso con fuego extraño. Dios no ha cambiado. Es tan específico y exacto en sus requerimientos hoy como lo era en los días de Moisés. Pero en los santuarios dedicados hoy día al culto, junto con los cantos de alabanza y oraciones y la enseñanza desde el púlpito, no hay solo un fuego extraño, sino corrupción abierta. En vez de ser predicada la verdad, con la santa unción que proviene de Dios, se le presenta estando bajo la influencia del tabaco y la bebida. Fuego extraño, por cierto. Se presenta la verdad y la santidad bíblica a la gente y se ofrecen a Dios las oraciones mezcladas con el hedor de tabaco. Incienso tal es lo que más agrada a Satanás. Qué engaño terrible, qué ofensa para Dios, qué insulto para aquel que es santo y habita en luz inaccesible. Si las facultades de la mente estuvieran en un saludable vigor, los cristianos profesos discernirían la inconsecuencia del culto tal, como en el caso de Nabat y Abiud. Sus facultades están tan embotadas que no hacen diferencia entre lo sagrado y lo profano. Cosas santas y sagradas son rebajadas al nivel de su aliento contaminado por el tabaco, de sus cerebros ofuscados, de sus almas amancilladas, contaminadas por la complacencia, el apetito y la pasión. Profesos cristianos comen, beben, fuman, mastican tabaco, convirtiéndose en glotones y borrachos para complacer el apetito, y todavía hablan de vencer como Cristo venció. Se necesitan dirigentes con mentes claras. ¿Qué pasa con nuestros legisladores y nuestros hombres del foro? Si era necesario que los ministros de las cosas sagradas tuviesen mentes claras y dominio de su razón, ¿no es también importante que los que hacen y ejecutan las leyes, que nuestra nación tenga sus facultades despejadas? ¿Qué diremos de los jueces y jurados en cuyas manos está el disponer de la vida humana y cuyas decisiones pueden condenar al inocente o dejar sueltos en la sociedad a los criminales? ¿No necesitan ellos tener el pleno dominio de las facultades mentales? ¿Son ellos temperantes en sus hábitos? Si no lo son, no son aptos para puestos de tanta responsabilidad. Cuando los apetitos se pervierten, las facultades mentales se debilitan y existe el peligro que los hombres no gobiernen con justicia. La complacencia en aquello que ofusca la mente es hoy más peligrosa que cuando Dios puso restricciones para aquellos que oficiaban en el culto divino. Cuando los hombres de gobierno
traicionan su cometido, los hombres que hacen leyes que rigen la vida del pueblo deberían más que cualquier otro deber ser obedientes a las leyes superiores, que son el fundamento de todo gobierno en las naciones y en las familias. Cuán importante es que los hombres que tienen poder en sus manos sientan que ellos mismos están bajo el dominio superior, pero nunca lo sentirán así mientras sus mentes estén debilitadas por la complacencia en drogas y bebidas. Los que tienen el encargo de hacer ejecutar leyes debieran tener todas sus facultades en condiciones de vigorosa acción, practicando la temperancia en todas las cosas. Pueden preservar la clara discriminación entre lo sagrado y lo común, y tener sabiduría para administrar con justicia e integridad, que Dios exigía al Israel de antaño. Muchos son los esclavos a los más altos puestos de confianza para servir al público, son exactamente lo opuesto. Ellos se sirven a sí mismos y generalmente hacen uso de drogas, vino y licores. Abogados, juristas, senadores, jueces, representantes han olvidado que el carácter no es el resultado de sus ensueños. Están deteriorando sus facultades mediante la complacencia pecaminosa. Se rebajan de su elevada posición para corromperse con intemperancia, licencia y toda forma de mal. Sus facultades prostituidas por el vicio abren el camino para todo mal. Los intemperantes no debieran ser colocados en posiciones de confianza por el voto del pueblo. Su influencia corrompe a otros. A graves responsabilidades está en juego. Con cerebro y nervios nublados por el tabaco y los estimulantes, ellos hacen una ley de su propia naturaleza. Y cuando se disipa la influencia inmediata de los estimulantes o de los licores, se produce un colapso. Con frecuencia la vida se encuentra en la balanza. De la decisión de los hombres que ocupan esos cargos de confianza dependen la vida y la libertad, o la prisión y la angustia. Cuán necesario es que todos los que tienen parte en estas transacciones sean hombres probados, hombres de cultura propia, hombres honrados y veraces, de firme integridad, que desprecien el cohecho, que no permitan que su juicio o convicción acerca de lo correcto sean torcidos por la parcialidad o el prejuicio. Así dice Jehová: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y al justo, porque yo justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. Solamente hombres estrictamente temperantes e íntegros debieran ser admitidos en nuestras cámaras legislativas y elegidos para presidir en nuestros tribunales. La propiedad, la reputación y aún la vida misma están inseguras, libradas al juicio de los hombres intemperantes e inmorales. ¿Cuántas personas inocentes han sido condenadas a la muerte? ¿O cuántas más se les ha privado de todas sus posesiones terrenales por la injusticia de jurados, abogados, testigos y aún jueces adictos a la bebida? Si todos los magistrados fuesen temperantes, si las personas representantes siguieron el camino del Señor, señalarían a los hombres una norma elevada y santa. Los que están en posiciones de confianza serían estrictamente temperantes. Magistrados, senadores, jueces tendrían un entendimiento claro y su juicio sería sano y no pervertido. El temor del Señor estaría siempre delante de ellos
y estarían respaldados por una sabiduría más alta que la suya propia. El Maestro Celestial haría sabios sus consejos y los fortalecerían por la obra de tener un pie firme en la oposición a todo lo torcido y para hacer avanzar aquello que es correcto, justo y verdadero. La palabra de Dios debería ser su guía y toda opresión sería desechada. Legisladores y administradores se sujetarían a toda ley justa y buena, enseñando siempre el camino del Señor para hacer justicia y juicio. Dios es quien dirige todo gobierno y toda ley, buenos y justos. Los que tienen la responsabilidad de administrar alguna parte de la ley son responsables ante Dios como administradores de sus bienes. La razón destronada en la fiesta de Belsasar, en su orgullo y arrogancia, con temerario sentimiento de seguridad, Belsasar hizo un banquete a 1000 príncipes en su presencia. De los 1000 bebía vino. Todos sus atractivos ofrecidos por la riqueza y el poder aumentaban el esplendor de la escena. Entre los huéspedes que asistían al banquete real, habían hermosas mujeres que desplegaban sus encantos y había hombres de genio y educación. Los príncipes y los estadistas bebían vino como agua y bajo la influencia enloquecedora se entregaban a la orgía, habiendo quedado la razón destronada por una embriaguez desvergonzada y habiendo cobrado accidente los impulsos y las pasiones inferiores. El rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el mismo momento, cuando la francachela estaba en su apogeo, surgió una pálida mano y trazó en la pared de la sala del banquete la condenación del rey y de su reino. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Fueron las palabras escritas y esta fue la interpretación dada por Daniel. Pasado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y todos los medos y los persas, y el relato, y dado a los medos y a los persas. Y el relato nos dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Poco pensó Belsasar que un vigilante invisible contemplaba su orgía idolátrica. Pero no hay nada que se diga o se haga que no esté registrado en los libros del cielo. Los caracteres místicos trazados por la pálida mano testifican que Dios es testigo de todo lo que hacemos y que es deshonrado por las francachelas y orgías. No podemos ocultar nada a Dios. No podemos escapar de nuestra responsabilidad ante Él. Donde quiera estemos y cualquier cosa que hagamos, somos responsables ante aquel a quien pertenecemos por creación y redención. Terribles resultados de la disipación de Herodes. En muchas cosas Herodes había reformado su vida disoluta, pero el consumo de excesivos alimentos y bebidas estimulantes estaba constantemente enervando y amortiguando sus facultades morales y físicas, y luchando contra los fervientes llamados del Espíritu de Dios que había llevado a la convicción del corazón de Herodes, despertando su conciencia para renunciar a sus pecados. Herodías estaba al tanto de los puntos débiles del carácter de Herodes. Sabía que en circunstancias normales, mientras tenía el pleno dominio de su inteligencia, no podría lograr la muerte de Juan. Disimuló de la mejor manera posible su odio, aguardando
con una expectación el día de los cumpleaños de Herodes, que ella sabía que sería una ocasión de glotonería y embriaguez. El apetito de Herodes por la comida abundante y el vino le daría a ella la oportunidad de hacer bajar la guardia. Lo induciría al complacer el apetito, lo cual despertaría la pasión y rebajaría el trono del carácter mental y moral, haciendo imposible que sus sensibilidades amortiguadas percibiesen con claridad los hechos y las evidencias e hiciese decisiones correctas. Hizo los más costosos preparativos para el festejo y la voluptuosa disipación. Ella conocía la influencia de estas fiestas intemperantes sobre el intelecto y la moralidad. Sabía que la complacencia de Herodes en el apetito, el placer y la diversión excitaría sus pasiones más bajas y no haría impotente ante las exigencias más nobles del esfuerzo y el deber. El alborozo artificial de la mente y el espíritu producido por la intemperancia bajo las responsabilidades para el avance moral, haciendo imposible que los impulsos santos afecten el corazón y tengan dominio sobre las pasiones, cuando la opinión pública y toda moda lo sustentaban. Festividades y diversiones, bailes y el abundante uso de vino ofuscan los sentidos y quitan el temor a Dios. Mientras Herodes y sus príncipes estaban festejando y bebiendo en el salón del banquete, Herodías, envilecida por el crimen y la pasión, envió a su hija vestida de la forma más fascinadora a la presencia de Herodes y de sus reales huéspedes. Salomé estaba ataviada con costosas guirnaldas y flores. Estaba adornada de joyas relucientes y resplandecientes brazaletes. Con poca ropa y menos pudor danzó para la diversión de los reales huéspedes. Ante sus sentidos pervertidos los fascinó la encantadora apariencia de ésta, que para ellos era una visión de belleza y hermosura. En lugar de ser dominados por la clara razón, el gusto refinado o la conciencia sensible, las cualidades más bajas de la mente, tenían las riendas del mando. La virtud y el principio no tenían ningún poder del dominio. El falso encantamiento de la aturdidora escena apareció privar de toda dignidad la razón de Herodes y los huéspedes, que estaban saturados de vino. La música, el vino, la danza, habían quitado de ellos el temor y la reverencia a Dios. Nada parecía sagrado para los sentidos pervertidos de Herodes, que deseaba hacer algún despliegue que lo exaltara aún más alto ante los grandes hombres de su reino. Temerariamente prometió y confirmó su promesa con juramento que daría a la hija de Herodías cualquier cosa que ella pidiera. Habiendo obtenido una promesa tan maravillosa, ella corrió a su madre, deseando saber qué cosa pedir. La respuesta de la madre estaba lista. La cabeza de Juan el Bautista es un plato. Salomé al principio quedó aturdida, no comprendía la venganza escondida en el corazón de su madre. Se negó a formular un pedido tan inhumano, pero la determinación de esa impía mujer prevaleció. Además ordenó a su hija que no se detuviera, sino que se apresurara a presentar su pedido antes que Herodes tuviese tiempo para reflexionar y cambiar de opinión. Por lo tanto, Salomé volvió a Herodes con el terrible pedido: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se estremeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Herodes quedó atónito y confundido.
Cesó su alegría desenfrenada y sus huéspedes se estremecieron del horror ante este inhumano pedido. Las frivolidades y la disipación de esa noche costaron la vida de uno de los más eminentes profetas que alguna vez llevaran un mensaje de Dios a los hombres. La copa embriagante preparó el camino para este terrible crimen. Ninguna voz para salvar a Juan. ¿Por qué no se levantó ninguna voz en esa ocurrencia para disuadir a Herodes de cumplir su alocado voto? Estaban aturdidos por el vino y para sus sentidos ofuscados no había nada que debiese ser respetado. Aunque los huéspedes reales estaban prácticamente en condiciones de liberarlo de las obligaciones de su juramento, sus lenguas parecían paralizadas. Herodes mismo estaba bajo el engaño de que debía, a fin de mantener su propia reputación, cumplir con el juramento, el hecho bajo la influencia de la embriaguez. El principio moral, la única salvaguardia del alma, estaba paralizada. Herodes y sus huéspedes eran esclavos sujetos a la más baja servidumbre por el apetito pervertido. Las facultades mentales estaban enervadas por el placer de los sentidos, que pervertiría sus ideas acerca de la injusticia y la misericordia. Satanás buscó esta oportunidad en la persona de Herodías para instarlos a tomar decisiones apresuradas que costarían la vida preciosa de uno de los profetas de Dios. Amonestaciones divinas. El Señor no puede soportar mucho más a una generación intemperante y perversa. Hay muchas solemnes amonestaciones en las Escrituras con el uso de las bebidas embriagantes. En los tiempos antiguos, cuando Moisés estaba recapitulando el deseo de Jehová concerniente a su pueblo, su pronunciación contra los borrachos pronunció las siguientes palabras. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará ira de Jehová y ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su libro su nombre debajo del cielo. Dice Salomón, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece con su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morirá y como áspid dará dolor. El uso del vino entre los israelitas fue una de las causas que finalmente contribuyó a su cautiverio. El Señor les dijo mediante el profeta Amós, ay de los reposados en Sión, vosotros que deleitáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta y inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Y por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra,
cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes coman a su hora para responder sus fuerzas y no para beber. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo se olviden de la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Estas palabras de amonestación y autoridad son claras y decididas. Los que ocupan cargos públicos de confianza cuiden de que no se olviden la ley y perviertan el juicio por el vino y la bebida fuerte. Gobernantes y jueces debieran siempre estar en condiciones de seguir la indicación del Señor. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Jehová el Señor de los cielos gobierna. Él solo está sobre la autoridad, sobre todos los reyes y gobernantes. El Señor ha dado en su palabra instrucciones especiales con respecto al uso del vino y de sus bebidas fuertes. Ha prohibido su uso, ha recalcado su prohibición del uso de bebidas embriagantes. Él quiere que los hombres se abstengan a fin de librarse de las consecuencias del uso del vino y de las bebidas alcohólicas. Degradación, crueldad, abyección y contienda son los resultados naturales de la intemperancia. Dios ha señalado las consecuencias de practicar esta conducta impía. Lo ha hecho para que no haya una perversión en sus leyes y para que los hombres eviten la miseria ampliamente extendida y resultante de la conducta de hombres perversos, los cuales, por amor a la ganancia, venden venenos enloquecedores. Fin del capítulo.